La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Las 7 de Hoy por Hoy. Ser Podcast. Hola, muy buenos días. Málaga y Valencia se recuperan de la dana que desde el martes ha puesto en alerta a las dos provincias por lluvias torrenciales. Lo peor del temporal ha pasado ya sin dejar víctimas. Esta vez las autoridades autonómicas han actuado con tiempo, se han cortado las carreteras, se han cerrado los colegios y se ha limitado la movilidad de los ciudadanos. En Andalucía incluso se llegó a evacuar a más de 4.000 personas en Málaga y en Cádiz. Vecinos que vivían cerca de algunos de los ríos que se han desbordado. Anoche volvieron a sus casas 180 y se espera que el resto lo haga hoy. Los alumnos van a volver hoy a las clases en esas dos provincias andaluzas, pero las aulas permanecen cerradas en varias comarcas de Huelva donde hay aviso naranja por lluvias. Redacción en Andalucía, Enrique Carneado, buenos días. Hola, buenos días. Sí, hoy se retoman las clases en todas las provincias andaluzas, salvo en Huelva, donde se mantiene, como decíais, la suspensión por el aviso naranja activado hasta las 3 de esta tarde. En el caso de Málaga, el municipio de Manaborgosa va a pedir hoy en el Pleno la declaración de zona catastrófica tras el desbordamiento del río que ayer provocó anegaciones, y hoy está previsto que regresen a sus casas los más de 3.000 desalojados en la ribera del río Guadalhorce, eso sí, si el caudal del río lo permite. Hoy es el día en el que Carlos Mazón, el presidente de la Comunitat Valenciana, va a dar explicaciones por la dana que hace 2 semanas dejó más de 200 muertos en su comunidad. En la SER les estamos contando un capítulo más sobre la gestión de la Generalitat. Mazón no convocó en septiembre la reunión anual para coordinar a los servicios de emergencia y protección civil de cara a las lluvias torrenciales que se producen allí cada otoño. Valenciana Durán, buen día. Buen día. Esa reunión se convoca, como dices, cada mes de septiembre desde hace años para coordinar las actuaciones de cara a las gotas frías, las danas que azotan la comunidad con frecuencia en esta época del año. La última convocatoria fue en septiembre de 2023, hace algo más de un año, con la consellera de Vox, Elisa Núñez, al frente de las emergencias. Entonces el secretario autonómico era todavía José María Ángel, un cargo que venía del Botánic y aguantó unos meses tras el cambio de gobierno para la transición. Pero este año, ya con Salomé Pradas al frente de la consellería, ese encuentro no se convocó. A Protección Civil del Estado le extrañó, preguntó incluso por ello, pero le respondieron que no se iba a producir esa reunión que, explica las fuentes consultadas por la SER, es fundamental para que se actúe de forma coordinada en caso de emergencia. Y esa dana del 29 de octubre azotó también Castilla-La Mancha. En Albacete y en Cuenca murieron 7 personas por las riadas. Las lluvias afectaron también a Guadalajara y en Molina de Aragón. Sus 3.500 habitantes llevan desde entonces sin agua potable. Toledo, Daniel Rodríguez. Buenos días, sí, aunque la peor parte de la dana en Castilla-La Mancha se la llevaron Letur en Albacete y Mira en Cuenca, donde hubo un total de 7 víctimas mortales. Otras muchas zonas de la región sufrieron importantes daños materiales. Un ejemplo, Molina de Aragón. Como decíais, esta localidad de Guadalajara y sus 2 pedanías están desde entonces sin agua potable. El alcalde, Francisco Javier Montes, explica que están a la espera de los resultados de la última analítica para saber si el agua ya se puede beber, si es apta para el consumo humano. Ahora mismo se están abasteciendo con el agua embotellada que proporciona la Diputación de Guadalajara. Y es que esas lluvias torrenciales del pasado 29 de octubre arrastraron barro que ha provocado daños en la red de abastecimiento. Es viernes, es 15 de noviembre. Hoy por Hoy noticias. Ser Podcast. A las 11:30 de la mañana comparece el presidente valenciano Carlos Mazón en Les Corts. Lo hace 17 días después de la tragedia para explicar su gestión. Hay cuestiones que tras 2 semanas y media sigue sin haber aclarado. ¿Por qué se enviaron tarde las alertas a los móviles cuando la AEMET y la Confederación Hidrográfica del Júcar avisaron durante todo el día? ¿Por qué no se ordenó el cierre de las aulas como sí hicieron ayuntamientos o las universidades valencianas? O también ¿por qué no contestó al teléfono mientras estaba reunido el CECOPI, una reunión a la que llegó además 2 horas tarde? Su partido, el PP, que pidió al gobierno que asumiese el control de la situación, lo que hubiese provocado retirarle el mando, dice que va a estar atento a las palabras de Mazón, aunque no ha trascendido qué cambios va a hacer en el Consell. El presidente de la Generalitat dijo que iba a hacerlos para adecuar a la reconstrucción. Ángel Villascusa, buenos días. Buenos días. Génova no contempla su dimisión porque el PP está en minoría en Les Corts y además supondría dejar en evidencia su gestión frente a la del gobierno. Mariela Rubio, buenos días. Buenos días. El propio Feijóo decía que Mazón, a diferencia de otros políticos,
políticos no se marcha cuando hay problemas y da la cara, descartando así de nuevo una dimisión del presidente. Asimismo, el líder del PP volvía a dar su bendición al contenido de la comparecencia, como hiciera el miércoles, avanzando que será, decía, reconfortante para los valencianos. Creo que va a hacer una buena comparecencia porque quiere dar explicaciones a su pueblo. Y creo que eso le honra, porque hay políticos en España que cuando hay problemas simplemente se van. El cuartel general popular da por seguro que habrá destituciones en el gobierno valenciano. Muchos creen que Mazón necesita soltar lastre para al menos ganar tiempo. El presidente de la Junta de Andalucía, Moreno Bonilla, se alineaba con Génova, descartando que la asunción de responsabilidades deba llegar al propio Mazón. Ni tiene en diferido ni en directo ni de manera simultánea. Cuando uno está operando, está con el paciente abierto, el cirujano lo que no puede hacer es de renunciar a esa responsabilidad, aunque la operación al principio haya empezado mal, ¿no? Hablaba así Moreno en Onda Cero, evitando, como hace Génova, dar alas a la posibilidad de la que hablan algunos en las filas del PP, la de que Mazón anuncie hoy que no se presentará como candidato a las próximas elecciones autonómicas. En esa defensa Mazón, el PP ha puesto en la diana a la ministra de Transición Ecológica por los fallos, dice, de previsión y por no haber estado atenta ese día. Lo hacen cuando Teresa Rivera se juega en Bruselas el nombramiento como nueva vicepresidenta de la Comisión. Su tesis, que si no es buena ministra, no puede ser buena comisaria. El Gobierno y el resto de grupos critican esta posición de los populares en Bruselas, que además ha puesto en riesgo el reparto del resto de comisarías. La califican de irresponsable y de ir en contra de los intereses del Estado. Sara Selva, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Hay consenso entre el Gobierno y sus aliados parlamentarios. Lo que está haciendo el PP, dicen, va contra los intereses de España. Curioso patriotismo. Rufián cree que el Partido Popular es capaz de cualquier cosa para imponer su verdad. Es lo mismo que piensa Santos Cerdán, el secretario de organización del PSOE, que lo llama la gran mentira. Lo que intentan dar una patada para adelante y esconder todas las debilidades y toda la mala gestión que ha hecho. Y me parece surrealista. Y desde el Gobierno, Yolanda Díaz le pide a Feijóo que respete las instituciones europeas. Estamos viviendo una situación anómala en la que se está retrasando la institucionalidad de la Unión Europea, nada más y nada menos, por una vocación auténticamente destructiva y partidista del Partido Popular. Pero el PP insiste. Si no es una buena ministra, difícilmente puede ser una buena comisaria. Dice Cuca Gamarra que Teresa Rivera solo piensa en su carrera profesional y que tiene que dar explicaciones por su papel en la catástrofe. Durante la Dana hemos visto cómo las redes sociales se han convertido en un caldo de cultivo para bulos y para discursos de odio. El foco se ha puesto sobre X, lo que antes era Twitter, que desde hace 2 años ha cambiado la forma en la que reacciona a estas publicaciones. Un cambio que comenzó justo cuando la compró Elon Musk, el empresario multimillonario y futuro miembro del gobierno de Donald Trump, que se ha convertido en referente de los movimientos ultras. Ante esta toxicidad, medios como la radio pública estadounidense, el diario británico The Guardian o aquí en España La Vanguardia han abandonado esta red social. El diario barcelonés dice que es un gesto necesario. Twitter ya era un espacio en el que los mensajes negacionistas, misóginos y racistas se multiplicaban, pero hay estudios que sostienen que ha ido a más, hasta hacerla casi irrespirable para miles de sus usuarios. Pablo Anzola, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, ese estudio que ha revelado que el contenido tóxico y polarizador ha tomado el control de la conversación política en Twitter es solo el último de los muchos que han confirmado su sesgo conservador. El Wall Street Journal, por ejemplo, ha revelado también que el algoritmo de X, modificado a voluntad de su propietario Elon Musk, se ha utilizado durante la campaña estadounidense como altavoz de las publicaciones trumpistas, alimentando además teorías conspiranoicas, el discurso de la extrema derecha o el racismo, una deriva conservadora que ha provocado que desde que Elon Musk comprase Twitter en 2022 se haya triplicado el peso de los votantes conservadores en esa plataforma. Así que con este escenario muchos usuarios buscan alternativas y hay que destacar que 150.000 cuentas se dieron de baja en X después de la victoria de Donald Trump, mientras la red social Blue Sky, inspirada en el Twitter original, ha sumado 1 millón de nuevas cuentas desde entonces. Hoy por hoy noticias.
Ser Podcast. El Congreso de los Diputados ha designado a los 11 miembros del Consejo de Radio Televisión Española, el órgano de gobierno de la radio y de la televisión públicas. Es el más numeroso de toda su historia. Tendrá 15 vocales en lugar de 10. Los 4 restantes los va a elegir el Senado, donde el PP tiene mayoría. Es también la primera vez que se les nombra por mayoría absoluta de 176 diputados en vez de con mayoría reforzada de 2/3, después de que el gobierno modificara la fórmula para aprobarlo por decreto y sortear, defendieron entonces el bloqueo del Partido Popular. El Consejo de Informativos y los trabajadores de RTVE consideran que el cambio politiza la institución y va a permitir injerencias políticas. Mariola Lourido. El nuevo Consejo de Administración de Radio y Televisión Española estará muy politizado. El PSOE y sus socios han colocado en su mayoría a gente de su confianza. El PP, saltándose además la paridad, ha designado a 3 hombres altos cargos en los gobiernos de Rajoy y de Aznar y a una periodista de Televisión Española y politóloga. Se da por sentado que el nuevo presidente será José Pablo López, uno de los candidatos del PSOE entre los 11 aprobados ayer en el Congreso por el Gobierno y sus aliados de investidura. Tendrá todo el poder para nombrar o cesar a los directivos y para realizar las contrataciones. Y los 15 consejeros cobrarán un sueldo de más de 100.000 euros. El decreto ha provocado las protestas de los trabajadores. El Consejo de Informativos lo rechaza porque rebaja las mayorías, por considerarlo una injerencia a la independencia de la cadena pública y porque la renovación de la cúpula queda a expensas del gobierno de turno. Y el Congreso también aprobó ayer una medida para proteger a los trabajadores si su empresa deja de pagarles. A partir de ahora podrán abandonar su empleo y cobrar el paro. Estefanía Salvatierra. A partir de ahora se fija el tiempo por el que un empleado puede dar por concluida su relación laboral debido a los retrasos continuados en el cobro de su nómina. Será cuando se supere en 15 días la fecha fijada para el abono del salario y acumule en el periodo de un año 3 mensualidades completas de salario sin necesidad estas de ser consecutivas. Hasta ahora era un juez quien interpretaba ese límite. Esta acotación se recoge en el proyecto de ley aprobado este jueves en el Congreso y que tiene como finalidad agilizar los trámites judiciales. Eso sí, se mantiene el derecho del trabajador a cobrar las indemnizaciones correspondientes como si se tratase de un despido improcedente, es decir, tiene opción a paro y a salarios de compensación. Esos que se dejan de cobrar cuando uno es despedido de manera inapropiada hasta que se dicta sentencia. Si se superan los 90 días hábiles, esos salarios de tramitación los tendrá que abonar el Estado y no la empresa. En 2023 fueron casi 7 millones de euros. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Venga, que es viernes y es la hora de dar un paseo por las mejores historias por las que podemos pasar, que son las de la prensa local. Hoy Radio Zaragoza, Pepe Las Marías, buenos días. Hola, buenos días. Ser Canarias, Agustín Padrón, buenos días. Hola, buenos días. Venga, empiezo por Zaragoza, donde se ha grabado un remake de la película más antigua de nuestro país. Sí, es la salida de la misa de 12 del Pilar de Zaragoza, una grabación de 1 minuto del 5 de noviembre de 1899 por parte del zaragozano Eduardo Gimeno. Es la primera película conservada en nuestro país. Se ha cumplido este mes 125 años de ese momento y las cineastas Vicky Calavia e Isabel Soria rodaron de nuevo hace unos días esta escena en la que participaron cineastas, artistas y también críticos de cine. Calavia recordaba que, entre otras cosas, Eduardo Gimeno fundó la primera sala de cine de nuestro país. Pero aparte de fundarlo aquí, lo extendieron a Madrid, a San Sebastián, o sea que los Gimeno llevaron el cine a toda España. Por lo tanto, ya no solo somos cuna del cine español, de esa primera película que se conserva del cine español, anteriormente había otras rodadas, sino además pioneros en la exhibición y en la distribución de cine. El remake de la salida de misa de 12 del Pilar va a formar parte del documental que Calavia y Soria están realizando sobre la historia del cine en Zaragoza y que se prevé estrenar dentro de un año. Bueno, Agustín, no sé si hay que preocuparse tal y como está el mundo porque Xi Jinping haya decidido visitar Gran Canaria durante 18 horas. ¿Con qué intenciones? Bueno, pues haciendo una especie de escala técnica, porque claro, si te digo que iba de Pekín a Perú, a Lima y paró en Gran Canaria, 18 horas estuvo aquí. Es la tercera vez, por cierto, que hace escala de este tipo. Baja, va a un hotel, el hotel completo, un hotel de 5 estrellas, el de máximo lujo en Las Palmas de Gran Canaria, íntegramente para Xi Jinping y su séquito. Y bueno, pues ya salió ayer por la mañana con destino a Perú. Se trajo de todo, desde 2 coches blindados hasta las lavadoras para el hotel
y que tuvieron que poner hasta unos 300 figuras de osos panda en el Hotel Santa Catalina para atender a Xi Jinping, que le dio tiempo de visitar, eso sí, la Casa de Colón y hacer un pequeño recorrido por la ciudad. Esto era para 18 horas, ¿eh? Y bueno, antes eran comunistas. Más de un centenar de holandeses y belgas se han instalado ya en la última década en Teruel, en la comarca turolense de Matarraña, que también se la conoce como la Toscana aragonesa y que en los últimos años para muchos neerlandeses se ha convertido en su sitio favorito, y llegan desde los Países Bajos atraídos sobre todo por la naturaleza, por el patrimonio cultural y por los buenos precios para comprar o alquilar viviendas. En un reciente estudio, Valderrobres es la localidad donde más viviendas adquieren, acaparan casi el 13% de las compraventas. Casi todos son masías históricas, son 120 en concreto los que residen no solo en Valderrobres, sino también en otras localidades como La Fresneda, Lledó o Mazaleón. Pepe, Agustín, gracias. Adiós. Es viernes, así que Pepa Blanes nos va a contar las novedades que vamos a poder ver este fin de semana en el cine. Vuelve Gladiator 2, propuesta kitsch y megalómana de Ridley Scott, que vuelve a las películas de romanos con esta continuación de la anterior película y con 2 actores de moda, Pedro Pascal y Paul Mescal. Eso sí, esperen a ver los tiburones dentro del Coliseo. Recuerdo ese día, jamás lo olvidaré, en el que un esclavo se vengó de un emperador. El cine español no quiere que lo encasillen y demuestra su variedad y originalidad en una semana con 3 películas en cartelera, como Polvo serán, musical de Carlos Márquez Marcet, con Ángela Molina y Alfredo Castro sobre la muerte digna. ¿Nos vamos juntos o no se va nadie? No se va ninguno. Pues no nos vamos ninguno. Bueno, perfecto, no se va ninguno. Javier Rebollo, uno de los directores más personales de nuestro cine, vuelve con el largometraje La alcoba del sultán. Es una película llena de capas y lecturas que rompe con la narración lineal y que homenajea al cine de los Lumière con Pilar López de Ayala. Tenemos también Los últimos románticos, la película de David Pérez Añudo con Miren Gaztañaga. Es la historia de una mujer que debe aprender a vivir en un mundo en cambio. Buenas noches, Miguel María. ¿Me podrías decir los horarios a Salamanca, por favor? Sobre mujeres en entornos complejos habla también El baño del diablo, una película austriaca que usa el género para indagar en las heridas de una madre. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.